Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre los factores epidemiológicos asociados a la leishmaniasis en el municipio de Matagalpa, Nicaragua, del mes de abril a junio en el año 2022. Los integrantes son Fernanda Vigil, Adriana Alfaro y mi persona, Alison Cisne. Entre los contenidos a tratar en esta presentación tenemos la definición y descripción de la enfermedad, su epidemiología, la priorización del problema, el plan de acción y nuestras conclusiones. Las principales descripciones clínicas de la leishmaniasis datan del siglo XVI, época de la conquista española, en donde Fernando de Oviedo, Pedro Pizarro y Fernando de Santillán describen una enfermedad que afecta a los indígenas, caracterizado por la destrucción de la nariz y las cavidades nasales. En Nicaragua, los primeros estudios de leishmaniasis se realizaron en el periodo de 1917 a 1923, cuando el doctor Francisco Baltodano diagnosticó y trató la leishmaniasis cutánea, pero no fue hasta el año 1943 cuando el doctor Rosenfeld logró encontrar el diagnóstico parasitológico de la leishmaniasis cutánea mediante estudios microscópicos. En el estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2017, nos indica que la leishmaniasis entra en la categoría de enfermedades desatendidas debido a que ha sido objeto de desatención desde nivel local, nacional e internacional. También se asocia a la pobreza extrema y marginalidad, uno de los principales factores de riesgo de la misma. Nuestro objetivo general es analizar los factores epidemiológicos asociados a la leishmaniasis en el municipio de Matagalpa, Nicaragua, y nuestros objetivos específicos son definir y describir la leishmaniasis cutánea, identificar el comportamiento histórico de la leishmaniasis cutánea, presentar los factores epidemiológicos de la leishmaniasis cutánea, describir los programas y actividades acerca de la promoción y prevención de la leishmaniasis cutánea a nivel nacional e internacional y proponer medidas de prevención que incidan en la reducción de la leishmaniasis cutánea. La leishmaniasis es producida por la infección de varias especies de leishmania, un parásito protozoario de la familia Trypanosomatidae, principalmente por transmisión de vectores. Existen varias formas de leishmania, pero las más comunes son la visceral y la cutánea. La enfermedad comienza como una pápula que se hace grande y típicamente se transforma en una úlcera. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples y ocasionalmente no ulceradas y difusas. Aproximadamente 30 especies de leishmania han sido identificadas y al menos 20 de estos organismos son patogénicos para el mamífero. El género de Leishmania incluye dos subgéneros en los cuales están Leishmania y Viana, que se diferencian por el lugar en el que se multiplican dentro del tracto digestivo del vector. En esta presentación nos vamos a enfocar en la leishmaniasis cutánea. Esta lesión comienza como una pequeña zona de eritema en el lugar de la picadura que evoluciona a una pápula y posteriormente va a aumentar de tamaño. Puede ulcerarse en el centro y presentar un borde sobrelevado, bien definido e hiperpigmentado. Las úlceras pueden ser secas o exudativas. En otras ocasiones la lesión no se ulcera, pero puede desarrollar hiperkeratosis o puede evolucionar a una forma nodular. Son frecuentes las lesiones satélite, la mayoría de las veces se ven afectadas las zonas expuestas, no hay clínica sistémica ni dolor local y pueden aparecer adenopatías regionales. Los medicamentos más comúnmente utilizados en la leishmaniasis cutánea y visceral son las antimoniales pentavalentes en dos diferentes formulaciones, antimoniato de N-metilglucamina y estivogluconato de sodio. Sin embargo, ningún tratamiento erradica en sí la enfermedad y la gravedad de los eventos adversos asociados con el tratamiento de drogas sistémicas. La cadena epidemiológica de la leishmaniasis. El agente causal de esta enfermedad es el género de la leishmania. El reservorio son los animales silvestres, recordando que esta enfermedad se manifiesta en zonas tropicales. La puerta de salida es la piel por medio de las lesiones cutáneas que ésta produce. El mecanismo de transmisión es indirecta por la picadura del vector. La puerta de entrada es la piel y el huésped susceptible es el ser humano, principalmente las personas que viven o viajan en zonas endémicas. La epidemiología de la leishmaniasis va a depender de las características que presente el agente causal, las características ecológicas del lugar de transmisión y la exposición previa o actual de la población ante el agente. A nivel de las Américas, según la OPS, en 2015,
17 de 18 países presentaron 46.082 casos, donde el 70% se reportó en Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, en 2018 hubo una disminución en el número de casos, justificado por la reducción en varios países. Del total de casos del 2018, el 84% se reportó en Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Nicaragua. Esta última con una cifra de 3.722 casos de leishmaniasis cutánea. La OPS plantea que en los últimos 20 años se han registrado alrededor de 1.067.759 casos de leishmaniasis cutánea, donde en 2020 la menor cifra es de 39.705 casos de leishmaniasis. Por otro lado, a nivel nacional, en el periodo comprendido de 2001 a 2018, se reportaron 59.448 casos de leishmaniasis, donde el 90 al 95% se trataba de leishmaniasis cutánea. En 2007 hubo una disminución en la tasa de incidencia y finalmente en 2018 se manifestaron menos casos de leishmaniasis cutánea. En 2017 hubo una prevalencia de 4.338 pacientes reportados en el CUA, en Rancho Grande y Guaslala. Y en 2018 hubo un descenso con una tasa de 57,67 por cada 100.000 habitantes, reportados en el centro norte y en el Atlántico del país. Para realizar la priorización del problema, utilizamos el método de Hanna, ya que este toma en cuenta la magnitud, la severidad del problema, tomando como referencia los datos de tasas de incidencia, las tasas de mortalidad, morbilidad, las incapacidades y los costos asociados al mismo, así como también la eficacia y la factibilidad de lo que es la intervención. El método de Hanlo es muy importante en el área de la salud, ya que ayuda a realizar una priorización del problema de manera adecuada. En el presente trabajo encontramos tres problemas principales, los cuales son: número 1, la desinformación de la enfermedad; número 2, la leishmaniasis es una de las principales enfermedades desatendidas; y número 3, que la leishmaniasis es la enfermedad epidémica con mayor incidencia en el municipio de Matagalpa. Como plan de acción, estos planes corresponden a los problemas priorizados. Entonces, el número 1 es que vamos a luchar contra la desinformación sobre la enfermedad, teniendo como objetivo brindar información sobre esta enfermedad y crear conciencia sobre la transmisión y la prevención, con el propósito de disminuir lo que son las tasas de incidencia sobre la leishmaniasis. Como recursos vamos a tener los trípticos, los murales, infografías, haciendo actividades como ferias de salud, charlas de concientización, teniendo como responsable al MINSA, a los médicos, así como también los médicos en formación. En el segundo plan de acción es más que todo, tenemos como objetivo fortalecer las capacidades nacionales y locales para detectar y analizar los cambios epidemiológicos, es decir, los cambios en la frecuencia, los cambios que tiene esta enfermedad, así como también ejecutar actividades de prevención y control y fomentar el desarrollo de la investigación. Como actividades igual tenemos movilización de recursos, diseminación de la información, pero sobre todo vamos a hacer hincapié en lo que es la preparación de recursos humanos que estén debidamente capacitados para luchar contra esta enfermedad. Como recurso igual, sobre todo la información. En las medidas de prevención tenemos que tomar en cuenta que tienen que ser a nivel tanto comunitaria como a nivel de organizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, a nivel comunitario tenemos que tener en cuenta que se tienen que hacer jornadas de limpieza comunitaria en las áreas ya sea de parques, iglesias, así como también la eliminación del vector, ya que si eliminamos al vector vamos a eliminar al agente etiológico, que en este caso es la leishmania. Entonces, ¿qué podríamos hacer?
jornadas de fumigación o si no, utilizar de manera personal repelentes de mosquitos, mosquiteros, utilizar ropa que cubra la mayor parte de la piel, así como también los planes de acción que deben de ser a nivel organizacional, en este caso a nivel de MINSA. En esto tenemos que el MINSA se rige por el Plan de Acción para fortalecer la vigilancia y control de la leishmaniasis en las Américas 2017-2022. Como conclusiones, tenemos que recalcar que es de suma importancia que nosotros, como médicos en formación, mantengamos un punto de vista epidemiológico con el fin de detectar de modo anticipado a la población en riesgo, de tal modo que podamos sugerir planes de acción, tales como los que sugerimos anteriormente, pertinentes para la disminución de las tasas de mortalidad, morbilidad, aumentar la calidad y expectativa de vida de las personas. Cabe recalcar que debido a las altas tasas de incidencia y endemicidad de la leishmaniasis en el municipio de Matagalpa, es de severa necesidad crear un cambio enfocado en la eliminación de la misma. Muchas gracias por su atención y siempre instando a la prevención, ya que contra la leishmaniasis prevenir es la clave.